La vida tiene una manera inquietante de recordarnos que nada está garantizado. La muerte, sigilosa y precisa, se infiltra en los momentos más cotidianos o en las situaciones más planificadas. No discrimina entre quienes buscan superar sus límites por vanidad o quienes trazan estrategias impulsados por emociones desbordadas. En este guión, nos sumergiremos en dos historias que nos muestran cómo la búsqueda de la perfección y la obsesión con la venganza pueden tener desenlaces fatales. Una, marcada por la obsesión con el físico ideal, que llevó a un trágico accidente en el gimnasio. La otra, un intento de cumplir un plan magistral que terminó siendo una lección amarga del destino. Ambas son recordatorios de que la vida y la muerte tienen formas impredecibles de torcer el rumbo. Prepárate para descubrir estas historias, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la manera en que enfrentas tus decisiones diarias. 2 vidas, 2 desenlaces y un mensaje claro. El juego de la muerte no perdona a nadie. Ahora, comencemos con la primera historia. El gimnasio como escenario de un desenlace trágico. Manera de morir. Mane 837. El final en el gimnasio. Roberto tenía 35 años y vivía para una sola cosa: ser el hombre más fuerte y definido del gimnasio. Desde muy joven, había admirado a los grandes culturistas, a esos hombres que parecían esculpidos en mármol. Pero para Roberto no era solo un hobby o una forma de mantenerse en forma, era una obsesión que consumía cada aspecto de su vida. Cada mañana comenzaba temprano con una rutina implacable de ejercicios. Su dieta era una lista interminable de claras de huevo, pollo a la parrilla y batidos de proteínas. Las calorías estaban contadas al milímetro y cada alimento tenía un propósito claro: alimentar sus músculos. Cuando no estaba entrenando, Roberto pasaba horas leyendo sobre técnicas de levantamiento, suplementos y cualquier método que prometiera ayudarle a superar sus límites. Sin embargo, lo que lo hacía único en el gimnasio no era solo su dedicación, sino su temeridad. Mientras otros seguían rutinas seguras y medían sus límites con precaución, Roberto era conocido por empujar su cuerpo al extremo. Era el tipo de hombre que ignoraba las advertencias de los entrenadores y las etiquetas de seguridad en los equipos. El dolor es temporal, pero la gloria es eterna, solía decir, mientras ajustaba pesas en barras que ya comenzaban a ceder por el desgaste. El gimnasio local era su reino, y cada repetición era un espectáculo. Las personas lo observaban con una mezcla de admiración y preocupación, pues a menudo utilizaba equipos que mostraban claros signos de fatiga estructural. Algunas poleas chirriaban con un sonido siniestro cuando él las usaba, y más de una vez, las pesas habían caído con fuerza al suelo después de un mal agarre. Pero nada de eso parecía importarle. Para Roberto, esas señales eran insignificantes comparadas con la satisfacción de superar sus límites. Su obsesión también tenía un costo. Las relaciones con amigos y familiares se habían enfriado con el tiempo, y sus conversaciones giraban exclusivamente en torno a su régimen de entrenamiento. «Si no estás mejorando, estás empeorando», les decía, justificando su ausencia en reuniones familiares o su incapacidad para mantener una conversación que no incluyera términos como hipertrofia o repetición máxima. En el fondo, Roberto no veía su obsesión como un problema. Para él, era un estilo de vida, una misión. Pero el gimnasio, con sus luces fluorescentes y el eco de pesas golpeando el suelo, no era un lugar diseñado para sueños grandiosos ni proezas épicas. Era un espacio funcional, con equipos que habían soportado años de uso y abuso. Lo que Roberto no sabía era que su búsqueda insaciable de grandeza lo estaba llevando al límite, no solo de sus capacidades físicas, sino también de la resistencia de las máquinas que tanto confiaba. Un límite que estaba a punto de ser roto de la manera más trágica posible. Era una mañana aparentemente normal, con el gimnasio llenándose del ruido de pesas chocando y el murmullo de las conversaciones de otros entusiastas del fitness. Para Roberto, sin embargo, no era un día cualquiera. Había llegado con un objetivo en mente: romper su récord personal en la máquina de prensa de piernas. Estaba decidido a levantar más de 400 kilos, un peso que no solo desafiaba sus límites,
sino también la lógica de quienes lo rodeaban. Mientras los demás hacían sus rutinas, Roberto comenzó a preparar la máquina de prensa. Era una máquina que muchos evitaban, ya que llevaba meses mostrando señales evidentes de desgaste. Sus tornillos estaban flojos, las guías metálicas mostraban signos de oxidación, y los técnicos del gimnasio ya habían advertido que necesitaba urgentemente mantenimiento. Pero esas advertencias no significaban nada para Roberto. Él confiaba más en su fuerza que en cualquier lógica mecánica. Roberto ajustó los discos de peso con precisión, añadiendo una carga que incluso los entrenadores más experimentados consideraron peligrosa. El murmullo del gimnasio disminuyó mientras todos giraban la cabeza hacia la esquina donde él preparaba su hazaña. Sabían que, cuando Roberto se proponía algo, lo hacía sin importar el riesgo. Con cada disco que añadía, el ambiente se llenaba de una mezcla de tensión y curiosidad. ¿De verdad va a intentarlo? Swing, murmuró alguien. Otro comentó: esa máquina no aguanta tanto peso. Pero Roberto, con su mirada fija y su mente enfocada, ignoró todo. Hoy hago historia, dijo para sí mismo, ajustándose las correas de seguridad en las piernas. Finalmente, llegó el momento. Roberto se sentó en la máquina, ajustó su postura y colocó sus pies firmemente en la plataforma. Tomó un respiro profundo, mientras sus músculos se tensaban y el sudor comenzaba a correr por su frente. En ese instante, todo el gimnasio parecía contener la respiración. Con un grito que resonó en toda la sala, empujó la plataforma hacia arriba, haciendo que las poleas y los ejes de la máquina emitieran un crujido inquietante. El peso subió, y por un breve momento, pareció que lo había logrado. Pero, de repente, el sonido de algo rompiéndose cortó el aire. Una de las guías metálicas se fracturó, enviando la plataforma cargada de peso hacia abajo con una velocidad y fuerza devastadoras. El impacto fue inmediato y brutal. La fuerza de los 400 kilos aplastó sus piernas contra el respaldo de la máquina, provocando un grito de dolor desgarrador. La estructura de la prensa colapsó por completo, atrapando a Roberto bajo el peso. El gimnasio entero quedó paralizado en un silencio aterrador. Las personas corrieron hacia él, tratando de liberar su cuerpo de los escombros metálicos, pero el daño ya estaba hecho. La ambulancia llegó minutos después, pero para entonces, la tragedia ya se había consumado. Roberto, el hombre que vivía por la fuerza, había sido vencido por la máquina que tanto confiaba. Su obsesión lo había llevado a un punto sin retorno, demostrando que, a veces, el mayor enemigo de uno mismo puede ser su incapacidad de reconocer los límites. Mientras Roberto se preparaba para enfrentar su mayor desafío, el gimnasio estaba lleno de una mezcla de admiración y preocupación. Con cada disco que añadía, el equipo crujía levemente, como un susurro de advertencia ignorado por todos, especialmente por Roberto, quien estaba completamente enfocado en su meta. Concentrado en ajustar el peso final, un pequeño detalle pasó desapercibido. Un tornillo en la base de la máquina estaba mal colocado. Era un tornillo crucial, diseñado para soportar la presión de la estructura. Desgastado y flojo, cedió justo en el momento en que Roberto terminó de preparar la máquina y se posicionó para comenzar su hazaña. Cuando Roberto empujó con fuerza la plataforma hacia arriba, la máquina pareció responder bien al principio. Sin embargo, el tornillo desplazado hizo que toda la estructura perdiera estabilidad. En un instante que pareció eterno, la plataforma cargada con más de 400 kilos se desplomó de golpe. Los discos metálicos y la estructura de la máquina colapsaron con un estruendo ensordecedor. El peso cayó directamente sobre su torso, aplastándolo con una fuerza implacable. El impacto fue tan rápido y devastador que Roberto no tuvo tiempo de reaccionar. Su cuerpo quedó inmovilizado bajo la masa metálica y los discos. Fue una muerte instantánea, sin oportunidad de gritar o pedir ayuda. El gimnasio, que unos segundos antes estaba lleno de murmullos y el ruido habitual de pesas y máquinas, quedó en absoluto silencio. Las luces del lugar parpadearon y, como si fuera una escena de una película de terror, el sistema eléctrico falló momentáneamente, sumiendo el lugar en una penumbra inquietante. El silencio fue roto por los gritos de los asistentes que habían presenciado la tragedia. Algunos intentaron desesperadamente levantar los escombros, mientras otros corrían hacia la recepción para pedir ayuda.
La ambulancia llegó poco después, pero los paramédicos solo pudieron confirmar lo que ya era evidente. Roberto había muerto instantáneamente. El gimnasio, que solía ser su santuario y el lugar donde se sentía invencible, se convirtió en el escenario de su trágico final. Su obsesión con los límites había alcanzado un precio fatal, dejando a todos los presentes con una lección imborrable. Incluso la fuerza más grande es inútil si no se respeta el equilibrio entre el desafío y la seguridad. La búsqueda insaciable de Roberto por la perfección física, una meta que él creía le daría reconocimiento y satisfacción, terminó por convertirse en su perdición. Su obsesión con superar los límites, a pesar de las advertencias y los riesgos evidentes, demostró que incluso la fuerza y la determinación tienen un punto de quiebre. Roberto no fue vencido por su incapacidad física ni por la falta de voluntad, sino por ignorar una verdad esencial. No todos los desafíos valen la pena si el precio es la seguridad. Su historia se convirtió en un recordatorio sombrío para quienes lo conocían y para quienes escucharon su caso. A veces, el verdadero límite no está en nuestra capacidad de lograr algo, sino en nuestra habilidad para reconocer cuándo detenernos. El gimnasio, que fue su campo de batalla personal, ahora guarda un vacío y un silencio que resuena como una advertencia. En su búsqueda de ser más fuerte, Roberto olvidó que el verdadero poder está en equilibrar la ambición con la prudencia. Su historia es una lección para todos. No siempre debemos enfocarnos en lo que podemos hacer, sino en lo que debemos evitar para protegernos a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Manera de morir. Noah 592. La trampa explosiva. Matthew Liebelsberger no siempre fue un hombre consumido por el resentimiento. En su juventud, había mostrado un intelecto agudo y una curiosidad insaciable. Creció en un pequeño pueblo de Pensilvania, en un entorno que le enseñó a cuestionar todo lo que lo rodeaba. Su familia, marcada por la adversidad económica y una profunda desconfianza hacia las instituciones, plantó en él las semillas de una mentalidad conspirativa que más tarde se convertiría en el núcleo de su existencia. A medida que crecía, Matthew comenzó a interesarse por teorías de conspiración, desde las más triviales hasta las más oscuras. Estas ideas le ofrecían un propósito, una explicación para las dificultades de su vida. La falta de oportunidades y las injusticias que presenciaba se convertían en su mente en evidencias de un sistema diseñado para aplastar a los más débiles. Con el tiempo, este resentimiento se transformó en una obsesión. Matthew llegó a ver a las élites como el enemigo supremo, responsables de todas las desigualdades y sufrimientos. Pero no se quedó en palabras o pensamientos. Comenzó a actuar. Se unió a grupos clandestinos en línea, donde intercambiaba ideas y planes con personas que compartían su visión distorsionada del mundo. Su personalidad cambió drásticamente. Lo que alguna vez fue curiosidad intelectual, se transformó en una sed de venganza. Cada conversación, cada artículo que leía, reforzaba su creencia de que el sistema debía ser destruido. Las élites no solo eran responsables de su sufrimiento personal, sino también de la decadencia moral y social que veía en el mundo. Matthew Liebelsberger se convenció de que era su deber actuar. No sería suficiente exponer las conspiraciones. Debía enviar un mensaje que el mundo no pudiera ignorar. Su vida, marcada por años de frustración y odio acumulado, lo empujó hacia un camino sin retorno. Conspirar ya no era suficiente para él. Debía llevar sus ideas a la acción, aunque eso significara sacrificarlo todo. Matthew Liebelsberger pasó meses enclaustrado en un taller improvisado en el sótano de su casa, rodeado de esquemas, cables y componentes electrónicos que había adquirido de manera anónima. Su objetivo era claro: construir un dispositivo explosivo que captara la atención del mundo y enviara un mensaje que, en su mente, desenmascararía las élites y las injusticias del sistema. Cada día estaba marcado por una precisión meticulosa. Matthew no dejaba cabos sueltos, o al menos eso pensaba. Pasaba largas horas estudiando diagramas eléctricos y viendo tutoriales clandestinos en la red oscura. Su objetivo era crear un explosivo lo suficientemente potente como para causar un impacto mediático, pero no tanto como para generar una masacre masiva.
Aunque estaba consumido por el odio, intentaba justificar sus acciones creyendo que su propósito no era el caos absoluto, sino una llamada de atención. Sin embargo, su obsesión y su paranoia empezaron a pasar factura. Los pequeños errores, que en condiciones normales podrían haberse corregido con calma, comenzaron a acumularse. Una conexión eléctrica mal asegurada y una batería de dudosa procedencia se convirtieron en riesgos latentes dentro de su improvisado dispositivo. El día antes de su planificado ataque, Matthew decidió realizar una última prueba. Conectó el detonador a la batería y simuló el sistema completo. Todo parecía estar en orden, pero había ignorado un fallo crítico. La batería que había comprado por ser barata tenía un problema de sobrecalentamiento. La prueba se volvió un desastre cuando el dispositivo comenzó a emitir un sonido extraño. En un intento desesperado por desconectar los circuitos, Matthew activó sin querer un mecanismo que no había terminado de configurar. En un abrir y cerrar de ojos, el sótano se convirtió en una bola de fuego. El impacto fue tan poderoso que las ventanas de la casa estallaron y el techo se desplomó parcialmente. Matthew murió al instante, atrapado en el corazón de la explosión que él mismo había diseñado. Lo que había planificado como un mensaje al mundo se convirtió en un triste recordatorio de su ceguera obsesiva. La casa quedó en ruinas y los restos del dispositivo fueron recuperados por las autoridades, quienes comenzaron una investigación para desentrañar las intenciones detrás de su creación. En su búsqueda de venganza, Matthew Liebelsberger no solo puso fin a su propia vida, sino que dejó tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta. ¿Qué lo llevó a este extremo? ¿Quién más estaba involucrado en su plan? La obsesión que lo consumió también ocultó la verdad, dejando a los investigadores y al público con un rompecabezas que quizá nunca se resolvería por completo. El día había llegado. Matthew Liebelsberger, consumido por una mezcla de nervios y determinación, se encontraba en el vehículo que sería el escenario de su acto final. La Cybertruck, que había modificado meticulosamente para ocultar el dispositivo explosivo, estaba estacionada en un lugar estratégico, cerca del objetivo que tanto había planeado impactar, un edificio emblemático, símbolo de las élites que despreciaba. En su mente, este era el momento que definiría su vida. Mientras ajustaba los últimos detalles, revisó por enésima vez el esquema del detonador. La batería, un componente crucial en el dispositivo, había mostrado señales de inestabilidad durante las pruebas. Pero Matthew, cegado por la presión del momento, desechó las dudas y las atribuyó a su paranoia habitual. Con el dispositivo armado y el vehículo en posición, Matthew cerró los ojos por un momento. Imaginó titulares, debates acalorados en televisión y redes sociales inundadas de discusiones sobre su acto. Ahora me escucharán, pensó. Sin embargo, la realidad iba a tomar un giro trágico y fulminante. Al presionar el botón del detonador, un chisporroteo extraño llenó el aire. La batería, que ya estaba sobrecargada por un defecto de fábrica, hizo un cortocircuito. Lo que Matthew no sabía era que el fallo había activado un mecanismo prematuro dentro del sistema explosivo. El vehículo se convirtió en un infierno en cuestión de segundos. La explosión fue devastadora, destruyendo la Cybertruck y a Matthew en un instante. Las llamas y la onda expansiva se extendieron por el lugar, dañando ventanas cercanas y dejando un cráter en el asfalto. Un silencio sepulcral cayó sobre el área mientras los transeúntes, atónitos, intentaban comprender lo que acababa de suceder. Matthew no tuvo tiempo de procesar lo que había ocurrido. El acto que había planificado meticulosamente terminó siendo su propia trampa mortal. El mensaje que pretendía enviar quedó enterrado junto con los restos de su vehículo y las piezas del dispositivo. La explosión no solo puso fin a su vida, sino que dejó a las autoridades y a la sociedad con un rompecabezas. ¿Fue un acto de terrorismo, una declaración personal o un trágico error de cálculo? Mientras los investigadores recogían los fragmentos, una cosa quedaba clara. Matthew Liebelsberger había sido víctima de su propia obsesión, atrapado en un plan que nunca llegó a concretarse como él había imaginado. La historia de Matthew Liebelsberger es un recordatorio sombrío de cómo el odio, la venganza y la obsesión pueden transformar nuestras vidas en una espiral autodestructiva. En su afán por enviar un mensaje al mundo, Matthew no solo perdió su vida,
sino también la posibilidad de encontrar un propósito que trascendiera su resentimiento. Su trágico final no solo dejó un cráter físico en el lugar de la explosión, sino también uno emocional en quienes lo conocieron y en la sociedad que observa desde la distancia. Los escombros de su acto no lograron cumplir el objetivo que tanto anhelaba, pero dejaron una lección indeleble. El odio no construye, solo consume. Matthew es un ejemplo de cómo la obsesión, cuando se alimenta de emociones destructivas, puede convertirse en una fuerza imparable que arrasa con todo a su paso, incluso con la vida misma. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de buscar vías de entendimiento, de canalizar nuestras frustraciones en formas que construyan en lugar de destruir. Al final, el legado de Matthew no será el impacto de su explosión, sino la advertencia de su vida. Nos recuerda que el camino de la venganza nunca lleva a la paz, y que la obsesión, si no se controla, puede ser nuestro peor enemigo. Es una lección dura, pero necesaria, sobre los peligros de permitir que el odio eclipse nuestra humanidad. Dos vidas, dos caminos diferentes, pero un destino común. La muerte no discrimina entre los fuertes o los inteligentes. Es un recordatorio de que nuestras decisiones importan y de que el precio de nuestras obsesiones puede ser mucho más alto de lo que estamos dispuestos a pagar.